Hola, saludos, mi nombre es Evelyn Geraldine Ramírez López del grupo 1099 del curso de Física General. A continuación voy a realizar la explicación del ejercicio 1, construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Entonces, en mi caso, yo elegí la letra B, tema análisis gráfico 2. El enunciado nos dice que una motocicleta de masa de 592 kilogramos se mueve en línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. La siguiente gráfica muestra cómo varía su velocidad en función del tiempo. Debemos entonces solucionar los siguientes puntos. La primera nos dice que se deben identificar los intervalos de tiempo en los que la motocicleta acelera, se mueve a velocidad constante y desacelera. En el intervalo 1 acelera de 0 a 20 metros por segundo. En el intervalo 2 mantiene una velocidad constante de 20 metros por segundo. En el tercer intervalo acelera de 20 a 50 metros por segundo y en el último intervalo desacelera de 50 a 0 metros por segundo. El segundo punto nos dice calcular la aceleración de la motocicleta en cada intervalo. La aceleración se obtiene restando la velocidad final de la velocidad inicial dividido sobre el tiempo. Entonces tenemos el primer intervalo de 0 a 4 segundos. Entonces 20 metros por segundo menos 0 metros por segundo dividido en 4 segundos es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. En el intervalo 2, de 4 a 6, tenemos 20 metros por segundo menos 20 metros por segundo dividido en 2 segundos igual a 0 metros por segundo al cuadrado. En el intervalo 3, de 6 a 10, tenemos 50 metros por segundo menos 20 metros por segundo dividido en 4 segundos igual a 7.5 metros por segundo al cuadrado. En el último intervalo, de 10 a 12, tenemos 0 metros por segundo menos 50 metros por segundo dividido en 2 segundos es igual a menos 25 metros por segundo al cuadrado. El tercer punto nos dice, usa la segunda ley de Newton para calcular la fuerza neta que actúa sobre la motocicleta en cada intervalo de tiempo. ¿Por qué la fuerza neta es cero en uno de los intervalos? Entonces, para obtener la fuerza neta, multiplicamos la masa por aceleración. Entonces, tenemos que la masa son 592 kilogramos y en el primer intervalo tenemos 5 metros por segundo elevado al cuadrado de aceleración. Esto nos da como resultado 2.960 newtons. Luego, 500 en el segundo intervalo, 592 kilogramos por 0 metros por segundo al cuadrado nos da 0 newtons. En el tercer intervalo, 592 kilogramos por 7.5 metros por segundo al cuadrado nos da 4.440 newtons. Y en el último intervalo, 592 kilogramos por menos 25 metros por segundo al cuadrado nos da menos 14.800 newtons. Aquí damos respuesta a la pregunta. Entonces, en el intervalo 2, la fuerza neta es 0, ya que la velocidad es constante. Y al multiplicarlo por la masa, da este como resultado 0. Cuarto punto, dibuja la gráfica de fuerza neta en función del tiempo, utilizando los valores obtenidos. Aquí podemos ver la gráfica de la fuerza neta en función del tiempo. Quinto punto, calcula el área bajo la curva de velocidad en función del tiempo en todo el intervalo y explica su significado físico. En el primer intervalo se forma un triángulo. ¿Cómo calculamos el área de ese triángulo? Pues 1 dividido en 2 por base por altura. Esto nos va a dar el resultado. Entonces tenemos 1 dividido en 2 por 4 por 20 nos da 40 metros. En el segundo intervalo forma un triángulo. Esto se halla multiplicando la base por altura. 2 por 20, 40 metros. Luego tenemos en el tercer intervalo el trapecio. Esto se halla calculando la velocidad inicial más la velocidad final, dividido en 2 por la base. Entonces 20 más 50 dividido en 2 por 4 es igual a 35 por 4, 140 metros. En el último intervalo forman un triángulo. 1 dividido en 2 por 50 es igual a 50 metros. Y así tenemos los valores totales de cada intervalo.
A continuación lo sumamos y esto nos da como resultado 170 metros. Significado físico es: cada área representa la distancia recorrida en ese intervalo. Al sumar todas se obtiene la distancia total que la moto avanzó desde que comenzó el reposo hasta que se detuvo nuevamente en cero. Sexto punto, calcula el área bajo la curva de función. Sexto punto, calcula el área bajo la curva de fuerza en función del tiempo en todo el intervalo y explica su significado físico. En el primer intervalo tenemos 2.960 newtons por 4 segundos. Esto nos da igual a 11.840 newtons por segundo. En el intervalo 2 tenemos 0 newtons por 2 segundos. Esto nos da 0 newtons por segundo. En el tercer intervalo, 4.440 newtons por 4 segundos. Esto nos da 17.760 newtons por segundo. Y en el último intervalo tenemos menos 14.800 newtons por 2 segundos, que nos da menos 29.600 newtons por segundo. Esta suma total de los resultados de cada intervalo nos da como resultado 0 newtons por segundo. Entonces, aquí su significado físico. El impulso neto sobre todo el proceso es cero, por eso la cantidad de movimiento final es igual a la inicial. La moto empieza y termina con velocidad cero. Séptimo punto, compara ambas áreas, ¿qué conexión encuentras entre ellas? El área bajo la velocidad en función del tiempo nos da un desplazamiento de 270 metros. El área bajo la fuerza neta en función del tiempo nos da un impulso que al final quedan 0 newtons por segundo. Entonces, el área bajo la gráfica de velocidad en función del tiempo representa el desplazamiento del objeto, es decir, cuánto se ha movido a lo largo del tiempo. En cambio, el área bajo la gráfica de fuerza neta en función del tiempo representa el impulso, que muestra cuánto movimiento se ha realizado debido a la fuerza que se aplicó. Ambas áreas están conectadas porque describen aspectos distintos pero relacionados del movimiento. La velocidad indica cómo se mueve, mientras que la fuerza relevada por qué se mueve o cómo cambia su movimiento. En otras palabras, la fuerza genera el cambio en la velocidad y la velocidad determina el desplazamiento del objeto. Eso es todo por el video. Muchas gracias por ver.